La noche envolvía la ciudad como un manto negro, apenas rasgado por las luces titilantes de las farolas. En las calles adoquinadas de Nueva Orleans, una figura caminaba en silencio, moviéndose con una gracia sobrenatural. Lestat de Lioncourt, el vampiro imperecedero, vagaba inquieto, insatisfecho con su existencia eterna. Aunque poseía poderes que desafiaban la imaginación humana, un anhelo profundo lo consumía: experimentar nuevamente la fragilidad y la pasión de ser mortal. Las sombras susurraban secretos antiguos mientras Lestat reflexionaba sobre su inmortalidad. La eternidad había perdido su encanto, convirtiéndose en una prisión dorada. Cada noche se sentía más desconectado del mundo que una vez amó. Los sonidos de risas humanas, el calor de una caricia, el palpitar de un corazón acelerado. Todos se habían convertido en recuerdos lejanos, sepultados bajo siglos de oscuridad. Una brisa fría le trajo un olor desconocido, una mezcla de magia antigua y peligro. Entonces, apareció ante él un hombre de apariencia ordinaria, pero con ojos que reflejaban abismos insondables. Se presentó como Radwan James y dijo conocer los secretos más ocultos de la existencia. Lestat lo miró con escepticismo, pero algo en aquel extraño individuo despertó su curiosidad. James ofreció a Lestat lo impensable, la oportunidad de intercambiar cuerpos. Por un tiempo limitado, Lestat podría habitar un cuerpo humano, sentir nuevamente el calor del sol, el sabor de la comida, la vulnerabilidad de la vida mortal. A cambio, James ocuparía su cuerpo vampírico, experimentando los poderes que éste albergaba. La propuesta era tentadora, pero también cargada de riesgos inimaginables. La tentación se arraigó en el corazón de Lestat. Pensó en las posibilidades, en el éxtasis de sentir nuevamente la vida pulsando en sus venas. Ignorando las advertencias internas, aceptó el trato. Establecieron un lugar y una hora para realizar el intercambio, bajo estrictas condiciones que garantizaban que el proceso sería reversible después de unos días. El ritual tuvo lugar en una antigua mansión, envuelta en niebla y ocultismo. Velas negras iluminaban la estancia, proyectando sombras inquietantes en las paredes ornamentadas. James comenzó a recitar palabras en un idioma arcano, y una energía oscura llenó el aire. Lestat sintió un tirón en su interior, como si su alma fuera arrancada de su cuerpo. Un abismo se abrió bajo sus pies, y todo se desvaneció en una espiral de tinieblas. Cuando abrió los ojos, el mundo era diferente. El corazón le latía con fuerza, y sus pulmones se llenaban de aire fresco. La luz de la mañana penetraba por las ventanas, y por primera vez en siglos, no sentía el ardor de los rayos solares en su piel. Se miró en un espejo cercano y vio el reflejo de un hombre mortal, con ojos llenos de vida y una sonrisa que no podía contener. El primer día fue un torbellino de sensaciones. Lestat caminó por las calles abarrotadas, saboreando cada aroma, cada sonido. Probó la comida de los puestos callejeros, se maravilló con los colores del atardecer y sintió la calidez de las interacciones humanas. Todo era nuevo y emocionante. Sin embargo, bajo esa euforia inicial, una inquietud comenzaba a crecer. Al caer la noche, la fatiga empezó a hacer mella. Su cuerpo mortal reclamaba descanso, algo que había olvidado desde hacía mucho tiempo. Se refugió en un pequeño hotel, donde los sueños le trajeron visiones perturbadoras de sombras al acecho y risas siniestras. Al despertar, una sensación de urgencia lo invadió. Era el momento de regresar, de volver a su verdadero ser. Buscó a Radwan James en el lugar acordado, pero no había rastro de él. La ansiedad se transformó en pánico cuando comprendió que James había desaparecido con su cuerpo vampírico. Desesperado, Lestat contactó a David Talbot, un antiguo conocido y miembro de la Talamasca, una orden dedicada a investigar fenómenos paranormales. David escuchó su relato con escepticismo, pero la angustia en los ojos de Lestat era innegable. Decidió ayudarlo, aunque ambas sabían que enfrentaban fuerzas más allá de su comprensión. Mientras tanto, Radwan James deleitaba en su nueva existencia. Con los poderes de Lestat, se sumergió en una ola de caos y destrucción.
Cometía atrocidades sin remordimiento, dejando un rastro de muerte a su paso. Su sed de poder crecía, y con ella, el riesgo de que Lestat nunca pudiera recuperar su cuerpo. Lestat y David siguieron el rastro de James, que los llevó a través de ciudades sumidas en el miedo. Cada escena que encontraban era más macabra que la anterior: cuerpos desangrados, símbolos extraños pintados con sangre en las paredes, susurros de criaturas que se movían entre las sombras. La búsqueda los llevó a un antiguo monasterio en ruinas, un lugar donde las paredes rezumaban maldad ancestral. La luna llena iluminaba el escenario con un brillo espectral. Al entrar, el aire se volvió denso, cargado de una energía siniestra. Los ojos atentos de Lestat captaron movimientos furtivos en las esquinas oscuras. En el corazón del lugar, encontraron a Raglan James, sentado en un trono improvisado, rodeado de seguidores que se arrodillaban ante él. Su risa resonó en las bóvedas altas cuando vio a Lestat en su cuerpo mortal. «Mira lo que te has convertido», exclamó con burla. «Un simple humano, débil y patético». Lestat sintió una ira helada recorrer su cuerpo. «Devuélveme lo que es mío», exigió, aunque sabía que estaba en desventaja. James se levantó con tranquilidad, disfrutando de su superioridad. ¿Y por qué habría de hacerlo? Este poder es adictivo. La libertad que me otorga es incalculable. La tensión en el ambiente era palpable. David, consciente del peligro, trató de negociar. «James, esto no tiene por qué terminar mal. Podemos encontrar una solución que beneficie a todos». Pero sus palabras cayeron en oídos sordos. James había cruzado un umbral del que ya no podía regresar. Sin previo aviso, los seguidores de James atacaron. Eran seres deformes, criaturas nacidas de pesadillas. Con movimientos rápidos y feroces, se abalanzaron sobre Lestat y David. La lucha era desigual. Lestat, limitado por su cuerpo humano, luchaba con todas sus fuerzas, pero cada golpe lo debilitaba más. En medio del caos, una figura emergió de las sombras: Louis, el antiguo compañero de Lestat. Sus ojos reflejaban una mezcla de tristeza y determinación. Sin pronunciar palabra, se unió a la batalla, enfrentándose a las criaturas con furia desatada. La sorpresa le dio a Lestat y David una pequeña ventaja. Juntos, lograron abrirse paso hasta James. Lestat, herido y agotado, reunió sus últimas fuerzas para enfrentar al usurpador. «Esto termina ahora», declaró con voz firme. James sonrió con malicia. «De acuerdo», respondió, y se lanzó sobre Lestat con velocidad sobrehumana. El choque fue brutal. Lestat sintió cómo los huesos crujían bajo la presión. El dolor era insoportable, pero no se rendiría. Con un movimiento desesperado, logró clavar una daga en el costado de James. Este gritó de furia, pero el daño era superficial. «¿Crees que puedes vencerme?», siseó James. «Este poder es mío ahora». Pero algo cambió. La herida comenzó a brillar con una luz oscura, y James se tambaleó. Louis y David aprovecharon la oportunidad. Juntos, recitaron un conjuro que David había encontrado en antiguos textos de la Talamasca. Las palabras resonaron con fuerza, y una ráfaga de energía los envolvió. James gritó, su rostro se contorsionó en una mueca de terror. «No. Esto no puede estar pasando». Su cuerpo comenzó a desintegrarse, liberando una sombra oscura que se retorcía en el aire. Lestat sintió un tirón en su ser, como si algo lo estuviera arrastrando. La energía explotó en un destello cegador. Cuando la luz se disipó, Lestat yacía en el suelo, inconsciente. Louis y David se acercaron con cautela. «Lestat», llamó Louis con voz temblorosa. Los ojos de Lestat se abrieron lentamente, y al incorporarse, notaron que algo había cambiado. Pero la alegría se desvaneció rápidamente. Aunque había recuperado su cuerpo vampírico, algo estaba mal. Una oscuridad latente residía en él, un eco de la maldad de James.
Sus ojos brillaban con una intensidad siniestra y una sonrisa cruel se dibujó en su rostro. «Gracias por su ayuda», dijo con voz fría. Antes de que pudieran reaccionar, Lestat desapareció en un borrón de velocidad. Louis y David quedaron atónitos, comprendiendo que, al intentar salvarlo, habían liberado algo mucho peor. Las noches siguientes estuvieron plagadas de terror. Una serie de eventos macabros sacudieron la ciudad. Testigos hablaban de un ser que masacraba sin piedad, dejando mensajes escritos con sangre. Las autoridades estaban desconcertadas y el miedo se apoderó de los habitantes. Louis, consumido por la culpa, decidió enfrentarse a Lestat. Sabía que el amigo que conocía ya no existía, pero no podía permitir que continuara aquella masacre. Lo encontró en lo alto de una catedral, contemplando la ciudad con mirada distante. «Lestat, detente», suplicó Louis. «Esto no eres tú». Lestat se giró lentamente, sus ojos reflejando un vacío abismal. «¿Y quién soy entonces?», respondió con ironía. «Soy el monstruo que siempre debí ser». La confrontación fue inevitable. Louis intentó razonar con él, pero Lestat atacó sin piedad. La batalla fue intensa, marcando el cielo nocturno con destellos sobrenaturales. Al final, Louis, herido y debilitado, solo pudo mirar cómo Lestat desaparecía en la oscuridad, dejando tras de sí una estela de destrucción. La ciudad cayó en un estado de pánico permanente. Nadie estaba a salvo. Los relatos de criaturas de la noche se convirtieron en realidad indiscutible. David, utilizando los recursos de la Talamasca, intentó contener el caos, pero sus esfuerzos eran insuficientes. El mundo tal como lo conocían se desmoronaba. Las barreras entre lo humano y lo sobrenatural se habían fracturado, y las criaturas oscuras comenzaron a emerger de sus escondites. La noche se convirtió en un territorio prohibido, dominado por seres que se alimentaban del miedo y la desesperación. En medio de ese apocalipsis, Lestat reinaba como un dios oscuro. Su poder era absoluto y su sed de destrucción insaciable. No había esperanza ni salvación a la vista. La humanidad enfrentaba un destino sombrío, atrapada en una pesadilla sin fin. Las últimas luces de resistencia se extinguieron. Los gritos de terror se desvanecieron en un silencio mortal. La oscuridad cubrió el mundo, y bajo su manto, todo rastro de vida fue apagado. No hubo final feliz ni lecciones aprendidas. Solo quedó el vacío, un silencio sepulcral que anunció el ocaso de la humanidad. La historia del ladrón de cuerpos se convirtió en una leyenda olvidada en un mundo sumido en la eterna noche. El terror absoluto se había consumado, y no había vuelta atrás. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.